acerca de esta estrategia tiene que ver con solucionar uno de los problemas de endogeneidad, que es la omisión de variables. Así que acá lo que voy a presentar va a ser un modelo econométrico para datos paneles que vamos a hacer de x1 y sub t. Vamos a hacer hasta eta sub k, eta sub k, xk. Después, por otro lado, definimos lo que va a ser la composición del error, epsilon sub it, donde la composición del error vamos a tener una parte que es precisamente el efecto fijo, que es el parámetro estimar, y por otro lado definimos el choque idiosincrático, en este caso U sub it. Obviamente todo esto definido para todo t, uno bastante grande. En particular voy a suponer dos periodos, pero por supuesto se puede generalizar para el caso de más de dos periodos. Obviamente dentro de las motivaciones, acá podemos hacer referencia a la variable potencialmente endógena del problema, en este caso xk, como ya lo habíamos hecho en las aplicaciones. Acá vamos a suponer xk, que puede ser la variable causal de interés del problema, está correlacionada con la heterogeneidad inobservable. ¿Sí? Así que sería como la motivación, por así decirlo, ¿no? Nosotros vimos muchos problemas de endogeneidad, particularmente el de omisión de variables. Vimos también el caso de error de elección, por otro lado, el caso de la simultaneidad. Pero bueno, en particular esta estrategia aplica básicamente el problema de omisión de variables, ¿no? Que es precisamente la omisión de esa heterogeneidad inobservable, que es no sub i. ¿Sí? Así que en este caso es la omisión de no sub i. Vimos aplicaciones tanto para el caso de retornos a la escolaridad, funciones de producciones agrícolas, pero bueno, también aplica para muchas otras situaciones de evaluación de impacto de programas de política. Acá particularmente xk sub it puede ser, ¿sí?, una variable binaria que toma valor 1 para aquellos sujetos que caen en el grupo de tratamiento, toma valor 0 para aquellos sujetos que caen en el grupo de control. Por supuesto que en este caso, donde presentamos un panel, ¿sí?, de dos periodos, ¿no? Lo que vamos a decir, por ejemplo, t igual a 1 y t igual a 2, ¿sí? Son los dos periodos, ¿sí? Podemos decir que entre t igual a 1 y t igual a 2 tuvo lugar la aplicación del programa de política. ¿Sí? Así que acá, a diferencia de lo que podemos realizar con el pool de corte transversal, acá sí hacemos un seguimiento sistemático de la misma unidad económica individual a lo largo de los dos periodos, ¿no? En estos periodos, justamente t igual a 1 y t igual a 2, antes y después de lo que es la aplicación del programa. ¿Sí? Así que esta sería un poco la idea. Por supuesto que en t igual a 1, antes de la aplicación del programa, xk sub i 1 toma valor 0 para todo i. ¿Sí? O sea, obviamente antes de la aplicación del programa, todos son control. ¿Sí? Y después para t igual a 2, lo que vamos a tener justamente es que, bueno, x k sub i 2, en este caso que sería el segundo periodo, acá sí, vamos a tener que tomar valor 1 para aquellos tratados, o sea, que formaron parte del programa, y 0 para aquellos que formaron parte del grupo de control. Y aquí esta sería un poco la lógica a la hora de aplicar la estrategia de efectos fijos como soluciona el problema de evaluación de impacto. ¿Sí? Así que para nosotros beta sub k representa el efecto promedio del tratamiento, ¿sí? Y desde ya no sub i va a ser la heterogeneidad inobservable, habilidades individuales, motivaciones del sujeto, ¿sí?, que por supuesto están correlacionadas con el estatus tratamiento-control, ¿sí? Porque en ese sentido, cuando definimos, por ejemplo, la ecuación de selección, esto lo podemos definir como
un modelo de probabilidad, digamos, ¿no? Acá en este caso vamos a tener que xk sub it va a ser igual a 1, condicional en lo que va a ser todo un conjunto de características z que varían para cada unidad y a lo largo del tiempo. Y también, por supuesto, depende de la heterogeneidad inobservable, ¿no? O sea, básicamente esta va a ser la ecuación de selección, por así decirlo, ¿no? Una función, ¿sí?, que transforma z, pero que también depende de esas heterogeneidades inobservables, ¿no? Muchos sujetos se autoseleccionan para formar parte del programa política y obviamente esa autoselección obedece a que, bueno, el programa se sabe que tiene efectos positivos, pero también obedece a ciertos aspectos inobservables como las motivaciones de los sujetos que, bueno, que quieran formar parte de la política, ¿no? Lo cual la asignación del programa no es aleatoria, sino que depende sistemáticamente de características que son observables para el analista y otras que son inobservables, ¿sí? Así que esa sería la situación. La solución de omisión de variables ya la conocemos. La solución del corte transversal obviamente implica omitir a la heterogeneidad inobservable y bueno, luego mediante el uso de variables proxy o mediante de variables instrumentales resolvemos el problema de evaluación de impacto, que esa sería la típica solución de corte transversal, ¿sí? Cuando tenemos un seguimiento sistemático de la misma unidad económica a lo largo de 2 periodos, ¿sí?, antes y después de la aplicación del programa, podemos formular otra estrategia, digamos, ¿no? La estrategia de efectos fijos, ¿sí? La estrategia de efectos fijos, a diferencia del enfoque de efectos aleatorios y de los enfoques que vemos en el corte transversal, implica no dejar en el error a la heterogeneidad inobservable, sino parametrizarlo, digamos, ¿no? Ese efecto de manera explícita, ¿sí? Así que en este modelo, para datos de panel, lo que vamos a tener es explícitamente la heterogeneidad inobservable como un efecto fijo adicional, ¿sí?, que varía para cada unidad individual, pero que no exhibe variabilidad en el dominio del tiempo, ¿no? Por eso lo denominamos efecto fijo, ¿sí? Así que en este caso vamos a explicitar esa heterogeneidad inobservable. Y acá lo que tenemos es su pi, y después por otro lado los choques idiosincráticos, que estos sí, por supuesto, no están correlacionados con ninguna de las variables, ¿no? Acá cuando definimos lo que sería el modelo econométrico estructural, decimos que, bueno, el valor esperado del error, U, un sistema condicional en X, voy a ponerlo así a secas como un vector de variables observables, y también condicionado en la heterogeneidad inobservable, lo que decimos que esto es cero. ¿Bien? Es así, o sea, todo lo que queda dentro del error U es choque idiosincrático, ese sería el error estructural, ¿sí? No hay ningún tipo de correlación tanto con las variables observables como con el inobservable. O sea, particularmente las X son condicionalmente exógenas, ¿sí? O sea, condicionalmente exógenas bajo la presencia de esa heterogeneidad inobservable, ¿no? Omitimos la heterogeneidad inobservable, pasan a ser variables condicionalmente endógenas, ¿sí? Entonces, ¿a qué apunta esta estrategia? Básicamente, apunta a remover el efecto fijo mediante una transformación que vamos a hacer sobre la ecuación estructural, ¿sí? Así que de esta forma yo puedo definir, por ejemplo, la ecuación estructural para el periodo t igual a 1. En este caso voy a tener, bueno, la respuesta del iésimo sujeto en el periodo 1, y esto va a ser igual a beta 0, ¿sí?, más beta 1 veces x1 sub i periodo 1, y así sucesivamente hasta acá, xk, ¿sí?, sub i periodo 1 más la heterogeneidad inobservable, que varía para cada unidad, pero no el tiempo, más el choque idiosincrático que tiene lugar en el periodo 1. Así que puedo definir un sistema de ecuaciones estructurales, en este caso un sistema de 2 ecuaciones estructurales, pero también podría ser un sistema de t ecuaciones estructurales, llegado el caso que sea un panel con t periodos, ¿sí? Así que en este caso, para el segundo periodo, tenemos exactamente la misma ecuación, que es el mismo proceso generador de los datos.
Esto va a ser x1 sub i2 y así sucesivamente hasta beta k xk sub i2 más la heterogeneidad inobservable más el choque idiosincrático que ahora va a tener lugar en el periodo 2. ¿Se entiende esto? O sea, el proceso generador de los datos es exactamente el mismo, y cuando decimos que es exactamente el mismo, lo que decimos es que este vector de parámetros beta es el mismo, ¿sí? Es exactamente el mismo, tanto en el periodo 1 como en el periodo 2, y sucesivamente para cualquier periodo, digamos, ¿no? Llegado el caso. ¿Sí? Sí, sería, por ejemplo, el mood, podría hablar de habilidad y suponer que la habilidad no varía entre un usuario y el otro. Exacto, por Okay. eso se define efecto fijo, ¿no? O sea, acá hay un supuesto de base para que esto funcione, que es este, ¿no? Que la heterogeneidad inobservable uno esperaría que varíe tanto para cada unidad a lo largo del tiempo, pero acá el supuesto simplificador es este, ¿sí? O sea, para todo t. ¿Okay? El corte lo deberías hacer medio pegado en el tiempo. Sí y no, está bien lo que decís. O sea, es cierto que para pequeños intervalos de tiempo es lógico, ¿sí? Que la heterogeneidad observable no varíe. Ahora, si tomamos periodos más prolongados, probablemente haya algún cambio, puede haber algún cambio. Ahora, también es cierto que no alcanza con que no haya variabilidad en esa heterogeneidad inobservable, sino que además necesitamos que haya variabilidad en X, lo cual si uno toma segmentos de tiempo relativamente pequeños, X quizás no exhibe variabilidad suficiente. Sí lo va a exhibir esto, digamos, ¿no? Porque estamos hablando del antes y el después, pero ya pensando en términos generales en cualquier aplicación de métodos para datos de panel, digo, acá juega ahora no solo la variabilidad en el corte transversal, sino también la variabilidad en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces, cada vez que aplicamos paneles, más allá de esta aplicación, que yo la estoy presentando como una motivación, porque se usa bastante en la literatura de evaluación de impacto, es cierto que, bueno, uno especifica modelos econométricos para datos de panel, primero partiendo de la base de que hay suficiente variabilidad en el corte transversal y suficiente variabilidad en el dominio del tiempo, particularmente para la variable causal de interés del problema. ¿Está bien? Después, por supuesto, pueden haber controles, como vimos la clase pasada en la aplicación, que no exhiben variabilidad en el tiempo, o controles que no exhiben variabilidad en el corte transversal, pero sí que exhiben variabilidad en el tiempo. Sí, eso puede pasar, pero van a jugar el rol de ser variables accesorias. ¿Está bien? Para la pregunta de investigación, utilizar este enfoque, obviamente se necesita que exista suficiente variabilidad en el tiempo. Yo presento este caso de 2 periodos, porque bueno, en cualquier aplicación del programa de política, obviamente lo vamos a hacer entre T1 y T2, digamos, ¿no? O sea, entre T1 y T2 tuvo lugar la aplicación del programa, y es cierto, desde el momento en el cual se aplica el programa hasta que hacemos las mediciones del potencial resultado de ese programa, obviamente no va a ser el día siguiente, ¿no? Digo, no, de acuerdo al tipo de programa a evaluar, hay que tomar un tiempo suficientemente razonable para que esa política tenga impactos, efectos impactos. ¿Vean? No puede ser seguido. Por eso, esto que definimos acá, T1, T2, es teórico, pueden ser de un año a otro año, puede ser 6 meses después, ¿sí? No sabemos, eso dependerá obviamente de las características del programa a evaluar, ¿sí? Las variables de control tienen que tener variabilidad en tiempo. Eso lo dijimos. En el corte No necesariamente, pero a ver, la pregunta de investigación sí, los controles no necesariamente. Puede hacer referencia a aspectos cualitativos, de una dinámica económica de no variar en el tiempo. Pero no se pueden estar fijos en ambos investigaciones, digamos. No, obviamente. No, por supuesto. Si es algo. A ver, lo único que puede estar fijo en ambas dimensiones es la constante, porque nada más, eso es lo único que está fijo, ¿sí? Después incluso los inobservables algún tipo de variabilidad van a tener. Pero bueno, esto ya parte del problema, digamos, ¿no? Digo, por eso presentamos como motivación el problema de omisión de variables, porque en general lo que omitimos el corte transversal es esto, ¿no? O sea, son características inobservables del sujeto que afectan sistemáticamente a la variable de resultado y que están potencialmente correlacionadas con las variables observables, ¿sí? Así que este es el supuesto de trabajo. Obviamente, la ausencia de variabilidad en el dominio del tiempo. Obviamente acá el enfoque es más general porque acá sí admitimos la posibilidad
de que esta heterogeneidad inobservable esté correlacionada con X. ¿Sí? O sea, casi admitimos esta posibilidad. Pero no necesitamos justamente imponer supuestos altamente restrictivos como el enfoque de efectos aleatorios, ¿no? Suponer efectos aleatorios es suponer que la heterogeneidad inobservable es un proceso estocástico independiente, idénticamente distribuido, y por definición no guarda correlación con las variables explicativas. Sería prácticamente como negar el problema de omisión de variables, ¿no? O sea, por eso la motivación es esta, ¿no? O sea, generalmente lo que buscamos en modelos econométricos para datos de panel cuando queremos inferir causalidad, generalmente aplica esta estrategia de efectos fijos, ¿sí? Por supuesto que no es la única motivación. Muchas veces, una de las razones por las cuales empleamos también modelos econométricos para datos de panel, no ya para 2 periodos, sino para más de 2 periodos, es porque nos interesa introducir dinámica en la relación, ¿sí? Digo, hay muchas relaciones entre variables económicas que no son estáticas, sino que son dinámicas, ¿sí? Obviamente en macroeconomía quizás es más fácil de verlo, ¿no? Las aplicaciones macroeconómicas es más fácil de verlo. Pero muchas veces relaciones que están planteadas más a nivel macroeconómico pueden ser también cuantificadas utilizando un enfoque a partir de datos microeconómicos, ¿no? O a partir de datos, ¿no?, de corte transversal que son seguidos también de manera sistemática a lo largo del tiempo. Un ejemplo que quizás hemos comentado en algún momento, podemos pensar relación entre la tasa de inflación y la tasa de devaluación, ¿sí? La tasa de Kroll. Digo, generalmente una relación que se cuantifica a partir del uso de información macroeconómica, donde la unidad de análisis es un gran agregado macroeconómico como es un país, pero también podemos, o sea, seguir un conjunto de economías en desarrollo, ¿sí?, similares, ¿no?, que también tienen una política cambiaria, donde podemos seguir de manera sistemática un conjunto de países a lo largo del tiempo y ver cómo es la relación entre la tasa de inflación y la tasa de devaluación de ese conjunto de países. Así que ahí también podríamos cuantificar lo que sería el efecto traslado de una devaluación a la tasa de inflación utilizando una estructura de datos de panel, ¿sí? Y en ese sentido, si es un panel suficientemente extenso, que ese sería el caso de un panel macroeconómico donde no tenemos problemas, por ejemplo, de atrición, como comúnmente ocurren en los paneles microeconómicos, donde justamente desaparecen, ¿no?, algunas unidades microeconómicas a lo largo del tiempo porque ya no quieren ser participantes, digamos, del experimento, entre comillas. ¿Se entiende? Entonces, siempre un panel macroeconómico es mucho más fácil de elaborar que un panel microeconómico, digamos, ¿no? Porque el panel macro no sufre el fenómeno del desgaste, digamos, ¿no?, de la atrición, porque es un gran agregado, ¿sí? Así que siempre lo vamos a encontrar. Obviamente la limitante quizás en el panel macro pasa por la dimensión del corte transversal, ¿no? Porque en general el N, un panel macroeconómico es relativamente pequeño, de grande, ¿sí? Y en un panel microeconómico ocurre lo contrario, ¿no? N suele ser un número grande de un número chico. Con suerte podemos armar un panel de 2 periodos, ¿sí? Por lo menos un panel genuino, digamos, ¿no? A partir de microdatos, encuestas de hogares, ¿sí? Así que eso. Pero bueno, la introducción de dinámica es obviamente una motivación. Una estrategia acá, por ejemplo, para remover el efecto fijo es la aplicación del operador diferencial finita, ¿sí? O sea, mediante la aplicación del operador diferencia finita, que es un operador, seguramente lo han realizado alguna vez en series de tiempo o en matemática para economistas en algún momento, bueno, implica, obviamente, computar la primera diferencia finita. Por ejemplo, yo le puedo restar, ¿sí?, lo que sería la respuesta en el periodo 2, le puedo restar la respuesta en el periodo 1. O sea, yo puedo justamente aplicar lo que sería el operador primera diferencia, ¿sí? Tomar la diferencia finita, ¿sí? Y en este caso, todos aquellos factores que no varían a lo largo del tiempo automáticamente desaparecen, ¿sí? Pero hacer esto no es lo mismo que omitir variables, ese es el punto, ¿sí? O sea, cada vez que aplicamos transformaciones de este tipo a un modelo para datos de panel y removemos toda aquella fuente de variabilidad que no varía a lo largo del tiempo, eso no implica omitir variables, sino que es una transformación que remueve adecuadamente el efecto fijo, ¿sí? Entonces, obviamente, beta 1 también va a pasar exactamente lo mismo. Acá tenemos
la característica x1 del iésimo sujeto en el periodo 2, ¿sí? Menos la característica x1 del iésimo sujeto en el periodo 1, y así sucesivamente, ¿no? La beta sub k, le tenemos la característica xk del iésimo sujeto en el periodo 2 menos la característica xk del iésimo sujeto, ¿no? En el periodo 1. Pues por otro lado, el efecto FIFO, como no varía a lo largo del tiempo, va a desaparecer, y finalmente lo mismo, los choques idiosincráticos que tienen lugar en el periodo 2 menos los choques idiosincráticos que tienen lugar en el periodo 1. ¿Sí? Entonces la estrategia de efectos fijos es esta. Uno puede aplicar lo que podría ser el operador de primera diferencia para remover toda aquella fuente de variabilidad que no varía a lo largo del tiempo. En este caso focalizamos en la heterogeneidad inobservable, pero por supuesto puede haber variables X que no exhiban variabilidad en el tiempo y eso también van a ser removidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos va a quedar como forma reducida del problema va a ser un nuevo modelo donde la variable de resultado va a ser la primera diferencia finita de la variable de resultado. Después beta1 es primera diferencia finita de x1 y t, y así sucesivamente hasta beta sub k, primera diferencia finita de xk sub t, más lo que es la primera diferencia finita del choque idiosincrático. Sí, así que esta es la forma reducida del problema. Y esta forma reducida del problema se estima por mínimos cuadrados ordinarios. O sea, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí?, aplicado a esta forma reducida es lo que se conoce como el estimador de primera diferencia finita al modelo original. ¿Está bien? Sí. Consulta, ¿cómo podemos chequear que los inobservables no cambian ante la aplicación de la política? No lo podemos chequear, es un supuesto de trabajo. O sea, no podemos chequear que los inobservables estén correlacionados con X, asumimos que sí. Tampoco podemos chequear que los inobservables hayan sido afectados por el programa. ¿Sí? Eso no lo podemos chequear, es un supuesto de trabajo. Podría pasar. Podría pasar. ¿Sí? ¿Cómo era el nombre del estimador, perdón? El estimador es el de primera diferencia finita. ¿Sí? Es el estimador de primera diferencia finita. Sería de esta forma. Por ejemplo, en el caso de beta k, vamos a tomarlo de realidad. Obviamente beta k es un coeficiente de correlación parcial. No lo voy a escribir como tal, pero lo voy a presentar de esta forma. Por un lado, vamos a primera diferencia finita, creo que sería la covarianza entre la primera diferencia finita que la variable de resultado, y en este caso la primera diferencia finita de xk y t. Y en el denominador vamos a tener la varianza de la primera diferencia finita de xk sub t. ¿Sí? En realidad, más que xk sería rk, si se quiere, ¿no? Porque en realidad tengan en cuenta que, bueno, esto sería si fuese un modelo de regresión simple, digamos, ¿no? En este caso, pero en el caso real, después estamos trabajando, esto sería la covarianza, lo que sería la primera diferencia finita de la variable dependiente. En este caso, la primera diferencia finita de R sub k y t. ¿Sí? Que obviamente tenemos en cuenta la correlación parcial, no la correlación total. Así que en este caso, la misma diferencia finita de R sub k y t. ¿Sí? Lo hago de las dos maneras para que se entienda, en este caso, relación parcial. ¿Estamos de acuerdo? Así que obviamente para que esto funcione debe existir variabilidad en la primera diferencia finita.
los regresores, ¿sí? Así que aquel regresor que no exhibe variabilidad en el dominio del tiempo no está identificado ese parámetro, ¿sí? Por eso, en la aplicación de retornos a la escolaridad que nosotros vimos es la excepción, ¿sí? Justamente lo que van a encontrar en todos los libros de métodos econométricos para datos de panel es que siempre la excepción aparece acá. O sea, sabemos que existe variabilidad del salario en el corte transversal y en el dominio del tiempo, pero los años de realidad formal, ¿sí?, por lo general no exhiben variabilidad en el dominio del tiempo. La heterogeneidad observable podemos suponerla como tipo. Entonces, este es el problema, ¿no? Si uno aplica el operador diferencia lo que sería educ, esto es 0, por de ceros. O sea, no hay variabilidad en el dominio del tiempo, ¿no? Y esto para el rango etario donde la escolaridad observada es un proxy de la decisión de escolaridad formal. ¿Se entiende? Digo, nosotros en las aplicaciones que vimos, por ejemplo, a partir de los datos de Ross, habíamos considerado el mercado laboral femenino de mujeres entre 30 y 60 años cumplidos, ¿sí? Y obviamente, para este rango etario, bueno, los años de escolaridad formal observados ya es como un buen proxy de la decisión de escolaridad formal, cual no hay variabilidad, ¿sí?, prácticamente en ese rango. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, si tomáramos otro rango, pero no tiene sentido para la evaluación, digamos, ¿no? Si tomáramos un rango etario a partir de los 18 años, bueno, obviamente ahí sí es de esperar que exista variabilidad en el tiempo, pero lo que se observa para ese rango etario no es un buen proxy de la decisión de escolaridad formal. ¿Entienden? Que por eso este caso es la excepción. Acá la solución obviamente pasa por otra cosa, digamos, ¿no? El uso de variables proxy para la habilidad individual o el uso de variables instrumentales para los años de escolaridad formal, ¿sí? Porque esa sería la típica solución de corte transversal, ¿sí? Bien, y esto que está acá, obviamente lo que acabamos de ver, más allá de la excepción que aclaré acá, por supuesto el estimador de este parámetro que está acá es el estimador que se conoce como de primeras diferencias. Uno acá aplica el principio de analogía, ¿sí? Y esto generalmente se tipifica como el operador de primera diferencia, ¿sí? O sea, en este caso lo que vamos a tener es la doble sumatoria, ¿no? Porque ahora no solo importa la dimensión del corte transversal, sino que también nos interesa el dominio del tiempo. Y acá lo que vamos a tener es delta, la primera diferencia finita, y sub t, en este caso delta r, vamos a poner así, sub t, y en el denominador lo que vamos a tener también es la doble sumatoria, así que en este caso es igual a Einstein, y desde t igual a 1 hasta t, esto va a ser primera diferencia finita del r sub t cuadrado. ¿Sí? Así que este sería el estimador de primera diferencia, y bueno, lo mismo aplica para beta j, digamos, ¿no? Para el resto de los regresores, ¿sí? Así que esta sería justamente la solución, digamos, ¿no? Que de vuelta, el estimador de primera diferencia no es más que aplicar mínimos cuadrados ordinarios a una ecuación transformada, ¿sí? Entonces noten que en general en econometría lo que se suele hacer de una u otra manera es la transformación de la forma estructural para llegar a una forma reducida que permite deducir un estimador consistente del parámetro poblacional, ¿sí? Entonces lo mismo ocurrió en el caso de variables proxy, lo mismo ocurre en el caso de variables instrumentales. De hecho, en los cursos introductorios a la econometría, cuando estudian procesos con heterocedasticidad lineal o procesos serialmente correlacionados, fíjense que los estimadores que contabilizan la heterocedasticidad y la correlación serial en el proceso de inferencia hacen exactamente lo mismo, ¿no? Efectúan una transformación a la forma estructural, se deduce una forma reducida, que sería el modelo transformado, que se estima también por mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? En ese caso, el estimador, en vez de denominarse mínimos cuadrados ordinarios, es mínimos cuadrados generalizados factibles, ¿sí? En este caso, es el estimador de primera diferencia.
Bien, esto se puede hacer. Stata no tiene incorporado este estimador explícitamente en las opciones. Lo que tiene incorporado es el estimador intragrupo, que ahora lo vamos a desarrollar también. Pero esto se hace fácil, porque uno directamente lo que hace es aplica el operador diferencia finita ya al modelo, perdón, a la base de datos ya en estructura de datos de panel, y después se aplica el comando regress. ¿Sí? O sea, simplemente eso, es un regress sobre el modelo en variables transformadas. Por supuesto que se remueve todo aquello que no varía en el tiempo. ¿Sí? Así que en este caso, de vuelta, no es lo mismo omitir a la heterogeneidad inobservable que remover la heterogeneidad inobservable mediante una transformación que hacemos por la ecuación original. ¿Sí? Así que esta es la solución para lo que sería el estimador de primera diferencia. Vamos a ver ahora. Sí. Básica. Sí. Para aplicar la diferencia, se estiman las dos ecuaciones primero. No hace falta, no, directamente generás esto. Estos objetos. O sea, aplicás en Stata sería, por ejemplo, nosotros vimos, cuando lo hicimos con el EPH, ¿no? Aplicamos el comando xtset, teníamos una variable identificadora del corte transversal y una variable identificadora del tiempo. Ya al hacer esto, ya obviamente está seteado el panel, ¿no? Habíamos hecho una traspuesta, después lo revisamos, ¿sí? Pero una vez que se ejecuta este comando ya te habilita los operadores de series de tiempo, ¿sí? El operador de diferencia finita, el operador lag, el operador forward, ¿sí? Incluso el de diferencia estacional, si fuera una frecuencia inferior al anual, digamos, ¿no? Mayor al anual, perdón, ¿sí? Pero bueno, en este caso, directamente vos podés generar, por ejemplo, no sé, ponte que genero, voy a poner cualquier cosa, pongo un Z, y esto va a ser el operador diferencia finita, que es una de 1.x, ¿sí? O sea, ya de esta forma, esto ya te produjo la primera diferencia finita x, ¿sí? O sea, esto va a ser x, en este caso, x sub i en el periodo 2 menos x sub i en el periodo 1. Para este caso, llegado el caso, sería, bueno, x sub i en t menos x sub i en t menos 1. Esto es lo que te hace el operador de diferencia finita. Y directamente generas los vectores en primeras diferencias y regresas. Entonces, o sea, sale así. ¿Está bien? Distinto el comando xtrreg, que ahora lo vamos a ver, que este es el estimador intergrupo. Ahora cuando definimos xtrreg, obviamente las variables originales, ¿sí? Siempre las variables originales, no las transformadas, y acá la opción de estos fijos. ¿Sí? Este hace otra cosa, hace otra transformación, pero que la transformación que vamos a ver ahora, que hace el estimador intergrupo, para t igual a 2, coincide exactamente con el estimador de primeras diferencias. ¿Sí? Lo que va a diferir es cuando t mayor a 2. ¿Sí? O sea, hacen transformaciones diferentes, arrojan resultados distintos, pero no muy distintos. ¿Vean? Porque, digo, en general este se aplica mucho en paneles macroeconómicos. En series de tiempo, generalmente uno aplica el operador de diferencia finita, ¿vieron? Porque a veces hay raíces unitarias, ¿no? Hay otras cosas. Series de tiempo que no ocurren en los paneles microeconómicos, pero lo que comúnmente ocurre en el panel microeconómico es el estimador intragrupo, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Yo quería preguntar eso. Sí. En series de tiempo perdemos el largo plazo muchas veces, ¿no? Sí, acordate que, claro, obviamente, sí. Sí, igual, ojo, porque no necesariamente perdés el largo plazo, porque acordate que en un modelo de corrección de error, ¿no? Siempre tu variable dependiente es el cambio en el margen, ¿sí? O sea, el movimiento de corto, ¿sí? Sí. Dentro de los regresores tenés también el movimiento de corto, que sería esta idea, ¿no? La primera diferencia, pero tenés el ajuste corrector de largo, ¿sí? Así que no necesariamente perdés No, a largo plazo. Depende de cómo lo plantees. Consultarte con respecto a Sí. Porque de hecho hay también cointegración acá. ¿Sí? En paneles también hay cointegración. Okay. Quería consultar con respecto a los errores también aquí. Si se va a estimar por mínimos, estaríamos conservando los supuestos clásicos.
Pero los errores No, en general no. Acordate a cuál supuesto clásico te referís. Espera. Del error, por ejemplo, la autocorrelación. Bueno, no necesariamente, ¿sí? A ver, para que sea consistente este estimador, se debe cumplir los supuestos de exogeneidad contemporánea, ¿sí? Después la eficiencia asintótica ya va a depender de si hay correlación serial en el error o no, si hay heterocedasticidad en el error o no, ¿sí? Pero vos podés tener procesos cuyo error esté serialmente correlacionado. Generalmente podés seguir estimándolo por efectos fijos y hacer una corrección robusta de la matriz de varianzas y covarianzas. Pero en ese caso te va a afectar no la propiedad de consistencia, te va a afectar las propiedades de eficiencia asintótica. Claro, Sí. no. ¿Está bien? Fíjate que nosotros, cuando presentamos la motivación, estamos en realidad focalizando en la inconsistencia de los estimadores, ¿no? Y una vez que resolvemos el problema de la estimación consistente, importa, por supuesto, la correlación serial en el error, la heterocedasticidad, pero ya es como una discusión de segundo orden. ¿Está bien? Y uno puede contabilizar la heterocedasticidad y la correlación serial en el proceso de inferencia, hay que hacerlo, ¿sí? Pero como ya una discusión de segundo orden, ¿no? ¿Está bien? Cuando la diferencia de las X va a ser chica, Sí. porque hay cosas que uno, digamos, normalmente piensa que no varían, pero cuando le haces una recta, vamos a tener un decimal de diferencia. Por supuesto. Esto el programa lo lee como un número. Claro. En el beta lo ves como que no significativo. Bien, esa es una muy buena pregunta. A la hora de interpretar, todos estos coeficientes los haces en términos de la ecuación original, no en términos de la forma reducida, nunca. ¿Sí? O sea, nosotros incluso cuando focalizamos en el problema de la identificación, ¿sí? Siempre es el vector de parámetros de la forma estructural. La forma reducida es un accesorio para nosotros, ¿sí? O sea, que yo transforme la forma estructural y llegue a una forma reducida es simplemente para deducir un estimador consistente de los parámetros de la forma estructural, ¿sí? O sea, no es que esto se lee como que beta 1 mide el cambio de la primera diferencia finita de Y con respecto al cambio de la primera diferencia finita de X. No lo interpretas de esa forma, lo interpretas en términos de beta 1 de este poder. Y es así. Y eso también ocurre en cualquier método de inferencia. Mínimos cuadrados generalizados es lo mismo, ¿sí? Así que eso también, de hecho, cuando corrigen por correlación serial o cuando corrigen por heterocedasticidad y se estima por mínimos cuadrados generalizados, siempre se interpreta en términos del modelo original, no del modelo transformado, ¿sí? Después, otra cosa que quizás comentaste y que yo quizás lo interpreté y no era esa la pregunta, hay un punto clave acá. Puede haber variabilidad, pero puede ser muy chiquitita. ¿Qué vas a eso? Si hay variabilidad muy chiquitita, Sí. colinealidad. Ok. ¿Bien? O sea, va a estar penalizado ese estimador por una mayor varianza. Cosas que económicamente vos las ves como casi iguales, pero cuando haces una resta, medición, lo que fuese. Sí. Obviamente cuando decimos que hay variabilidad, ¿sí? O sea, a medida que hay menos variabilidad, hay más colinealidad. Bien. ¿Sí? Y si hay más colinealidad, bueno, ahí aplica, lo penalizás por la varianza del estimador. ¿Sí? Entonces puede ocurrir que este procedimiento, ¿sí?, remueva la heterogeneidad inobservable, ¿sí? Puede ocurrir que las X exhiban variabilidad en el tiempo, pero quizás no exhiben suficiente variabilidad en el tiempo, ¿sí? Quizás es poca la variabilidad. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Un estimador que puede ser consistente, pero muy disperso. ¿Bien? Entonces, si que sea muy disperso, incrementa la probabilidad de que la estimación puntual de ese parámetro populacional de interés esté muy alejada del verdadero valor. ¿Bien? Así que sí. Después el outcome final, vos podés evaluarlo en términos de lo que sería el error cuadrático medio de un estimador, ¿no? Hay un sesgo por un lado, producto de la heterogeneidad observable que se omite, y hay una varianza que puede provenir justamente por esta transformación. Quizás esta transformación me deduce un estimador que es consistente, pero es altamente disperso, y quizás en términos del criterio del error cuadrático medio, la pérdida esperada en el proceso de inferencia sea mucho mayor en esta estrategia que en la de efectos aleatorios. Bien. ¿Bien? Pues al final hay que ver cómo queda.
¿Entienden? ¿Sí? Así que no es que esto siempre está bien, ¿sí? Por eso para la literatura de evaluación de impacto aplica, porque obviamente voy a tener tratamiento y voy a tener control, ¿sí? O sea, yo ya sé al inicio quiénes participaron del programa y quiénes no participaron del programa. Digo, hay que armarlo, el contrafáctico, digamos, ¿no? O sea, uno observa un grupo de sujetos que justamente participaron del programa. Obviamente siempre va a haber más sujetos que no participan del programa. Uno tiene que armar el contrafáctico, digamos, ¿no? Dentro de los que no participaron del programa, podrían haber participado, ¿sí? No lo hicieron por determinadas razones. O sea, yo no tengo que utilizar de la muestra total todos los sujetos que no participaron. Sí uso todos los que participaron. Construyo el contrafáctico a partir de los que no participaron y sigo sistemáticamente en los dos periodos a todos esos sujetos. Sí, ahí sí voy a tener variabilidad en X, en XK, digamos, ¿no? Así que ahí no hay problema, pero en general, digo, para otra aplicación, ya saliéndonos de la evaluación de impacto, puede pasar que no haya suficiente variabilidad en el tiempo, que sea poca la variabilidad y lleve como resultado un estimador altamente volátil, ¿sí? Eso generalmente uno lo va a evaluar, ¿no? Probablemente, a ver, crece la probabilidad de error de tipo 2, digamos, ¿no? O sea, no rechazar restricciones de exclusión en pruebas de hipótesis, cuando en realidad debiéramos rechazarlas, que eso obedece justamente a que, bueno, no hay suficiente variabilidad en el dominio del tiempo, ¿sí? Pero bueno, eso lo va a dictaminar los datos, digamos, ¿no? La estrategia es esta, ¿sí? Así, está bien técnicamente. Bien, vamos nuevamente al estimador intragrupo, ¿sí? Para completar. Ese es el que aplica Stata, digamos, ¿no? Entonces acá defino nuevamente el modelo, lo borré, ¿sí? Acá tengo beta 1, x1, sub it, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente está beta sub k, xk, it, más la heterogeneidad inobservable, más el choque idiosincrático, ¿sí? Esto es para todo i, que va de 1 hasta n, y ahora voy a poner para todo t, que va de 1 hasta t grande, digamos, ¿no? Con las restricciones que puedan haber, digamos, ¿no? Esto es ya más genérico. Quiero aclarar algo. x1 y t, o por ejemplo, x2 y t podría ser x1 y t-1. Podría ser un modelo de rezagos distribuidos. Esto. O sea, yo lo escribo acá de manera genérica, todo está indexado en t, pinta ser un modelo estático para datos de panel, pero podría ser un modelo dinámico, ¿sí? O sea, podría ser, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a ver, el crecimiento de una firma, ¿sí? O las ventas de una firma, puede ser función, puede ser un promedio móvil del gasto en investigación y desarrollo. Por ejemplo, la actividad de innovación de una firma, de patentamiento de una firma en T, puede ser un promedio móvil de gasto en I+D, digamos, ¿no? Así que podría pasar el hecho en Woolrich hay una aplicación de ese tipo de economía de innovación, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá vamos a aplicar el operador sumatoria, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es sumar el tiempo, ¿sí? Desde igual a 1 hasta t, voy a sumar a la variable de resultado, ¿sí? O sea, esta sería como una respuesta acumulada, ¿sí? O sea, en todo el dominio del tiempo, digamos, ¿no? Digo, pueden ser 2 periodos, t periodos, ¿sí? Tengo las características de cada sujeto, sumo la respuesta acumulada para cada i, ¿sí? Para cada i en t, digamos, ¿no? Los t periodos. ¿Sí? Es lo que tengo cuando aplico el operador sigma, que vaya desde t igual a 1 hasta t. Por supuesto, también podría aplicar el operador sigma que vaya desde igual a 1 hasta n. O sea, yo podría sumar en un momento específico del tiempo la respuesta de todas las unidades, ¿sí? Pero no es lo que vamos a hacer. No es lo que hace el estimador intragrupo. El estimador intragrupo hace esto. Bien, lo primer resultado que vamos a tener acá, todo lo que permanece fijo en el tiempo, t beta 0. ¿Sí? Así que esto va a ser t por beta 0 más beta 1. Y acá lo mismo, ¿ves? Es la suma
¿sí? Desde t igual a 1 hasta t grande, lo que va a ser x1 sub it, ¿sí? Y así sucesivamente hasta beta sub k veces la suma, ¿sí? Desde t igual a 1 hasta t, x sub k y t, ¿sí? Más, en este caso lo mismo, con la heterogeneidad observable, como no varía en el dominio del tiempo, esto va a ser t por la heterogeneidad observable, ¿sí? Porque obviamente no se mueve en el tiempo. Y finalmente la acumulación de noticias, ¿sí? T igual a 1 hasta t, acumulamos lo que es idiosincráticos. ¿Está bien? ¿Qué hacemos con esto? Dividimos todo por t. ¿Sí? O sea, acá está la respuesta acumulada en t periodos, divido todo por t, hago t a la menos 1, ¿sí? Veces la respuesta acumulada, en este caso. Así que acá lo que tengo, fíjense que esto va a ser la respuesta promedio, ¿sí? La respuesta promedio en el tiempo para cada i. ¿Entienden? Y esta respuesta promedio en el tiempo para cada día que va a ser igual. Bueno, obviamente queda aislado todo lo que es efecto fijo automáticamente librado. Lo cual, acá vamos a tener beta 1 veces lo que va a ser t a la menos 1 veces la suma desde t igual a 1 hasta t de x1 sub it. Pues acá tenemos el aspecto x1 promedio en el tiempo. Y así sucesivamente hasta beta sub k t a la menos 1 veces la suma desde t igual a 1 hasta t grande x sub k y t. Y esto va a ser más la heterogeneidad observable más t a la menos 1 veces la suma desde t igual a 1 hasta t, choque idiosincrático sub it. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Así que bueno, esto es lo que tenemos. Respuesta promedio en el tiempo para cada unidad. Lo vamos a definir así, digamos, ¿no? Como una respuesta promedio en el tiempo para cada i. ¿Sí? Así que esto varía para cada unidad microeconómica, pero no en el tiempo porque es la respuesta promedio. ¿Sí? Y acá tengo beta sub 0 más beta sub 1, x promedio sub 1 para cada i. ¿Está bien? Más así sucesivamente, beta sub k, x promedio sub k para cada i, más la heterogeneidad inobservable, más choque idiosincrático promedio en el tiempo para cada i. ¿Sí? Así que esta es la ecuación original, ecuación estructural del problema. Esta es la transformación que estamos haciendo. La respuesta promedio en el tiempo, que es lo que me habilita la estructura de datos de panel, dado que seguimos sistemáticamente al sujeto a lo largo del tiempo, puedo calcular para cada sujeto todas las características promedio. ¿Sí? La heterogeneidad observable, como es efecto fijo, el promedio en el tiempo es efecto fijo. ¿Sí? O sea, se sigue siendo el mismo. Removemos a la ecuación 1 a la ecuación 2 y este es el estimador intragrupo, el que resulta esta ecuación de aplicar mínimos cuadrados ordinarios a la siguiente ecuación transformada. ¿Sí? Así que esta es la transformación que hace el estimador intragrupo. ¿Sí? Le restamos 2 a 1, el efecto fijo se va, al igual que antes. ¿Sí? La constante se va, tenemos beta 1 que es, en este caso, bueno, x1 t, x1 y t, menos x promedio 1i, sería la característica x medio del tiempo, y sucesivamente hasta beta k, es xk sub i t menos xk promedio sub i, ¿sí? Más heterogeneidad inobservable que se va, más lo mismo, ¿no? Choque idiosincrático sub it menos choque idiosincrático por
medido en el tiempo para cada I. ¿Sí? Así que esta es la ecuación transformada. Vamos a definirla. Sí, digamos, no podemos decir. O sea, ponemos la transformación, algo así. Lo mismo, ¿no? Creo que es la notación que utiliza Aldrich. Pones los puntitos encima. Algo así como lo hacen ellos. Pero esa es la lógica, ¿no? O sea, removemos todo lo que permanece fijo en el tiempo mediante esta transformación. ¿Sí? ¿Viste? Es uno. ¿Bien? Así que esta es la forma reducida que queda acá. Y que de vuelta esta forma reducida se estima por mínimos cuadrados ordinarios. Así que esta es la transformación. Y de vuelta, la lectura de coeficientes se hace en términos estructurales, ¿sí? De la ecuación original. Siempre interpretamos términos de la ecuación original, pero ¿por qué? Porque los coeficientes de la forma reducida son los mismos. ¿Sí? O sea, acá las betas no sufren modificaciones, acá tampoco. Las betas no sufren modificaciones. Lo que sufren modificaciones son las variables, ¿está bien? Pero no los coeficientes. Y lo que nos importa son los coeficientes. ¿Sí? Así que en la medida en que los coeficientes de la forma reducida sean los coeficientes de la forma estructural, a la hora de interpretar resultados, lo hacemos en las ecuaciones estructurales, no de la forma reducida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Bueno, esto es lo que hace el comando xtrreg con la opción efectos fijos, ¿sí? Que sería el estimador infrarrojo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, todo esto es muy lindo. De hecho, el tema es que no hay datos a veces, ¿sí? Para hacer esto. ¿Sí? En los microdatos de la encuesta permanente de Varese vimos esta semana pasada esos códigos que yo creo que compartí ya en campus para que puedan descargar. Y otra cosa que quiero ahora compartir es, le voy a dar internet desde mi teléfono, porque acá no hay de la red. A ver si me toma esto. A ver si me toma el 4G. Ahí va. Listo. Ya está. Bien. Tomo. Voy a conectar al campus. Ir. Conecto. Y lo que voy a hacer es compartir pantalla. ¿Sí? Así que acá comparto pantalla. Se ve, ¿no? Voy a expandir esta. Bien. Ahí está. Compartimos pantalla. Perfecto. Ah, buenísimo. Bien, y lo que les quiero mostrar, más que nada, es primero esto, digamos, ¿no? Lo que justamente se suele hacer, sobre todo en economías en desarrollo, ¿sí? Esto es lo que comentaba la clase pasada, ¿no? Digo, en lugar de trabajar con paneles reales, lo que podemos hacer es trabajar con paneles sintéticos, ¿sí? Acá la idea es, en lugar de utilizar lo que sería la estructura de datos de panel, lo que usamos son estructuras de datos por cohortes, ¿no? Entonces, este mismo modelo
Voy a plantear otra pregunta más simple para que podamos ver. Y esto sí se puede hacer con microdatos por encuestas permanentes. Subí hoy a Campus una serie de códigos para visualizar. Pero esto sería el panel real, ¿no? Voy a armar un modelo bien simple. Me voy a olvidar de la heterogeneidad inobservable por un momento. Pero este sería el típico modelito, vamos a decir, estático para datos de panel. ¿Sí? Bueno, lo que sería que para todo I, que va de Q1 hasta N, y después por otro lado para todo T, hasta T grande. Bueno, obviamente acá no podemos hacer un seguimiento sistemático de la misma unidad microeconómica. Y en lugar de esto podemos definir, por ejemplo, grupos de sujetos con características similares, y donde lo que hacemos es imputar un nivel para la variable de resultado, que sería un nivel promedio para la corte, digamos, ¿no? Para ese conjunto de sujetos con características similares. Entonces, en ese sentido, podemos formular la misma relación, donde ahora ya no tenemos un seguimiento sistemático de la misma unidad económica a lo largo del tiempo, sino que lo que tenemos ahora es un seguimiento sistemático de un conjunto de sujetos con características similares. Así que esta sería un poco la estructura, digamos, ¿no? Esto es para todo C chiquita, que sería, no sé, de 1 hasta C grande, que representa la corte, digamos, ¿no? Y esto es para todo T, que va desde 1 hasta T grande, ¿no? Acá cuando hablamos de cortes, bueno, podemos pensar, como se suele aplicar en la literatura, cortes de nacimiento, digamos, ¿no? Donde el año de nacimiento sería lo que define a cada uno de los grupos o cortes, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo que tenemos son 10 cortes de nacimiento, que es lo que vemos en pantalla, es un diseño que está armado a partir de los microdatos, la encuesta permanente de hogares. Mi idea para el trabajo final es que ustedes puedan extender este diseño y puedan llegar hasta los datos de 2024, 2023 en realidad, que están completos. Así que ahí me interesa que armen un pseudo panel, digamos, ¿no? Teniendo más grados de libertad. Pero, por ejemplo, bueno, estas son, la primer corte puede ser la corte más vieja, que son las personas nacidas entre 1939 y 1943. Y la corte más joven, ¿sí? Son los nacidos entre 1984 y 1988. La naturaleza de un pseudopanel siempre es desbalanceada, ¿sí? A diferencia de un panel real, que por lo general puede estar balanceado o no, el pseudopanel siempre va a estar desbalanceado. ¿Por qué? Porque la corte más vieja ingresa antes y muere durante el periodo, digamos, ¿no? En este caso, la corte nacidos entre 1939 y 1943 ingresan en el año 96, desaparecen en el año 2004, porque en el año 2004 esa corte de nacimiento ya tiene entre 61 y 65 años, ¿no? Y acá lo estamos más aplicando a lo que podría ser una ecuación salarial, ¿no? O lo que sería para la curva de salarios estática o la curva de salarios dinámica, estimada a partir de esta estructura de datos por cohortes, ¿sí? Y después, por otro lado, la corte más joven, que son los nacidos entre 1984 y 1988, ingresan al estudio en el año 2006, bueno, hasta que culmina el estudio, que es en el año 2014, que se puede extender obviamente, y en este caso, en el 2014, tienen entre 26 y 30 años, en el 2006 tienen entre 18 y 22 años, ¿no? La idea es siempre trabajar con un rango etario entre 18 y 65 años, por eso uno va armando, ¿sí?, las cortes acorde a eso. Perdón, ¿se puede grabar esta parte? ¿No se está grabando? Uy, qué garrón. Porque sí, no sé. Parece Sí, que sí, ya un ¿está compañero, grabando? había Ok. puesto la grabación, sí, sí. Buenísimo. Bueno, no, exactamente. Ok, menos mal, igual me la teniste bien que preguntaste, ok. Sí, si esto se está grabando, esto lo tienen igual, yo lo subí a Campus hoy, ¿sí? Así que esto está. Pero sí, por ejemplo, si esto lo quisiésemos extender, ¿no? Y acá digo, pensemos esto, ¿no? Llevémoslo, por ejemplo, hasta 2023, ¿sí? Digo 2023 porque ya están los microdatos, ¿sí? Esto ya lo hice hace un montón, para otra cosa en realidad.
pero no importa. Después, por supuesto, esto se va modificando, ¿sí? Digo, y hay otro punto también importante acá que no he comentado, pero que lo voy a comentar. La longitud de años, ¿no? Que define a la Corte, porque noten que cuando imputamos, por ejemplo, el salario promedio, ¿sí? El salario promedio para la Corte, noten que lo que vamos a hacer acá es, bueno, 1 dividido n, ¿sí? Veces la suma, desde igual a 1, n sub 0, ¿no? Hasta el tamaño total de esa Corte, ¿no? Entonces acá la lógica es promediar justamente los ingresos laborales o las características X de todas esas unidades que caen dentro de cada uno de los grupos, ¿sí? Y por supuesto que, bueno, si yo tomara un único año, por ejemplo, los nacidos, no sé, el año 1939 únicamente, tengo pocas observaciones, por lo general, ¿sí? Así que siempre esto que tenemos acá debiera ser un estimador consistente del valor esperado, ¿no? De caso a la Corte, ¿no? O sea, esto es lo que nos interesa, poder tener una estimación consistente de la media poblacional para cada uno de los grupos o cortes, ¿sí? Entonces aplica obviamente la ley débil de los grandes números, pero cuando hay suficiente información muestral, digamos, ¿no? Si hay pocas observaciones, bueno, va a haber más ruido, digamos, ¿no? En el proceso de inferencia y eso es malo, ¿sí? Así que por eso acá el intervalo de tiempo generalmente se toma como 5 años, ¿sí? Por eso son grupos de sujetos nacidos en este intervalo fijo de 5 años. Podría ser un intervalo fijo de 4 años, podría ser un intervalo fijo de 6 años. Eso depende mucho de los datos disponibles. O sea, es bueno tener más cohortes, pero es malo tener pocas observaciones dentro de cada una de las cohortes, ¿sí? Por eso es medio artesanal esto, ¿sí? No es instantáneo. La práctica común son 5 años y uno puede definir 10 cohortes, podrían ser un poco más, teniendo en cuenta que hay más periodos acá que yo no estoy teniendo en cuenta, ¿sí? Pero la idea es armarlo de esta forma. Bueno, esto implica, obviamente, hacer la apertura de los microdatos de la encuesta permanente de hogares. ¿Por qué tomo desde el año 96? Porque, bueno, para la aplicación que hay acá, que es la curva de salarios, la curva salarial estática y la curva salarial dinámica, acá básicamente el interés reside en cuantificar la relación entre el salario y la tasa de desempleo, ¿sí? La tasa de desempleo, obviamente, a partir de los microdatos de IPH, uno puede aspirar a una tasa de desempleo por aglomerado o una tasa de desempleo regional. Yo la calculo por aglomerado y solo tenemos los aglomerados urbanos desde el año 96 en adelante, ¿sí? Anteriormente era solo el aglomerado Gran Buenos Aires, ¿sí? Entonces, quien arranque en 96 tiene que ver con eso, ¿no? Con la disponibilidad de la dimensión geográfica para esta aplicación. Para otra aplicación no tienen por qué tener esto que está acá. Por ejemplo, yo podría pensar, por ejemplo, en un modelo, ¿sí? Donde para datos de panel idealmente podría ser un proceso de este tipo, por ejemplo, un proceso autorregresivo de primer orden, ¿sí? De este tipo, además, no sé, X sub IT, un vector de parámetros beta, más epsilon sub IT. Pero, por ejemplo, en típicas aplicaciones de movilidad de ingresos, ¿sí? Donde justamente lo que interesa cuantificar es la correlación entre ingresos presentes e ingresos pasados, lo que sería, por ejemplo, una ecuación de movilidad de ingresos intrageneracional, porque tenemos la movilidad entre generaciones, por ejemplo, la movilidad social entre generaciones, cuando correlacionamos la escolaridad formal de padres e hijos, que lo vimos en una aplicación de ecuaciones instrumentales, de método de variables instrumentales. Bueno, la movilidad intrageneracional es una misma generación. Acá lo que nos interesa correlacionar son ingresos presentes con ingresos pasados. Obviamente, cuando el coeficiente Φ1 vale 0, tenemos movilidad perfecta, ¿sí? O sea, en este caso no hay correlación entre ingresos presentes e ingresos pasados. Y cuando phi es igual a 1, acá tenemos inmovilidad perfecta, porque en definitiva los ingresos
de hoy están perfectamente correlacionados con los ingresos de ayer. No hay movilidad. ¿Vean? Y cuando es ortogonal, hay movilidad perfecta. ¿Sí? Digo, en general, lo que vamos a tener siempre es phi entre 0 y 1. En economías de América Latina suele haber baja movilidad de ingresos intrageneracional, ¿sí? Lo cual el coeficiente phi suele ser un número relativamente alto. ¿Sí? Después, por otro lado, uno también puede evaluar la movilidad intrageneracional, por ejemplo, de asalariados con emprendedores, ¿sí? O sea, el emprendedor, a diferencia del asalariado, asume más riesgo, lo cual la correlación entre ingresos presentes e ingresos pasados es más chica para el emprendedor que para el asalariado, ¿sí? Entonces, mayor movilidad de ingresos va a tener el emprendedor en relación al asalariado. O sea, este es el tipo de preguntas de investigación que uno suele responder a partir de la estructura de datos de panel. O sea, ¿qué le ocurrió a un conjunto de sujetos a lo largo del tiempo? Y si no es ese conjunto de sujetos, será a un conjunto de sujetos con características similares. ¿Sí? Así que ahí están muchas de las aplicaciones que emplean este procedimiento. ¿Sí? Así que bueno, más allá del diseño de Excel, obviamente les quiero mostrar códigos. ¿Sí? Acá yo subí esta carpeta pseudopaneles. Acá tengo otro Excel que creo que no sé si lo compartí, pero este se los quiero mostrar también, porque un poco ahonda la idea de lo que veíamos recién. Por ejemplo, yo acá había definido un diseño de 10 cohortes de nacimiento con una longitud de 5 años, pero podría ser, por ejemplo, 14 cohortes de nacimiento con una longitud de 4 años. Obviamente hay un trade-off acá, ¿no? Que tiene que ver con los grados de libertad hacia adentro de los grupos. ¿Sí? Perdón, ya en el 96 se tomaban los mismos 31 aglomerados que se toman ahora en el GH. Puede que haya algunos, no necesariamente, ¿sí? Algunos aglomerados aparecieron después, ¿sí? No sé, no están todos, pero de todas maneras No para... afecta la interpretación de los... no, porque a ver, lo que nosotros buscamos con el aglomerado es variabilidad para la tasa de desempleo, ¿sí? O sea, eso es lo que necesitamos. La variabilidad en el tiempo la tenemos, pero la variabilidad en el corte transversal no necesariamente. Digo, acá la tasa de desempleo es una variable macro, los ingresos laborales es una variable micro, ¿sí? Así que obviamente necesitamos que haya variabilidad. No va a ser en el corte transversal, va a ser entre estratos geográficos, digamos, ¿no? Por aglomerados. Sí. Así que, pero después lo otro que me preguntas, no son exactamente los mismos aglomerados. Casi todos sí, pero algunos vinieron en otro momento. Ahora no tengo la especificación de eso. ¿Sí? Bien, lo que sí les quiero mostrar son algunos códigos. Acá, por ejemplo, hay algunos códigos. Hay varios en realidad, pero por ejemplo acá está armado el pseudopanel, ¿sí? Para t igual 4, t igual 5, t igual 6, t igual 7, t igual 8, para los distintos diseños que están en el Excel. Y hay un código que les quiero mostrar que es cómo lo arma todo esto, ¿no? Hay varios códigos. Uno que fusiona todos los microdatos, que creo que esto ya lo compartí en Campus. Y después otro que lo que hace es armar el pseudopanel. Así que lo que voy a hacer es... Quiero verlo desde Stata. Voy a abrir primero la estructura de datos para mostrarles, ¿sí? Cómo es esto. Pseudopanel, vamos a abrir t igual 5. Para tenerlo acá, pero podemos abrir cualquiera. Vamos a abrir t igual 5. Es este que está acá. Acá tenemos la base de datos, ¿sí? O sea, hay varias cosas acá para tener en cuenta. Vamos a abrir la matriz mejor, el navegador. Así que acá tenemos, por ejemplo, esto arranca, estas son las cohortes, ¿sí? Por ejemplo, nacidos entre el año 83 y el año 87. Acá voy a hacer una distribución de frecuencias para esta variable cohorte. Así que acá tenemos las cohortes, ¿sí? Nacidos entre 1938 y 1942, nacidos entre 1983 y 1987, así que acá tenemos la cantidad total de grupos, que en este caso son 10 grupos, ¿sí? Pero seguidos sistemáticamente desde el año 96 hasta el año 2012 en este caso, ¿sí? Así que acá también hago la distribución de frecuencias de la variable año, ¿sí? Así que tenemos desde el 96 hasta 2012. Obviamente el diseño es desbalanceado por lo que comentaba antes, ¿sí? Las cohortes más viejas desaparecen antes y las más nuevas ingresan después.
¿sí? Así que por eso el diseño siempre va a ser desbalanceado. La idea es armar el diseño para que sea simétrico, por así decirlo, ¿no? En el desbalanceo, por eso hay que acomodarlo en función de la cantidad total de periodos disponibles, la cantidad total de cortes a definir y la longitud de años que se prefija, ¿sí? O sea, todo está ahí. Pero fíjense que el pseudopanel, en este caso, son 4.380 observaciones sintéticas, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo acá es generar observaciones sintéticas. Esto no es una observación real, sino que es una imputación que hacemos, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de hacer referencia al salario de un sujeto, tenemos el salario promedio de un grupo de sujetos, ¿sí? Por eso hacemos una imputación, ¿sí? Toca un poco lo que es el método de variables instrumentales, porque en variables instrumentales hacemos también generamos una distribución, ¿sí? En ese caso, la distribución exógena del regreso. Bueno, acá pasa lo mismo, hay una imputación que hacemos sobre todas las variables a partir de los datos, ¿sí? Así que este es el caso que tenemos acá. Otra cosa también importante, incluimos en un diseño para pseudopaneles variables macroeconómicas de control como el tiempo, ¿sí? Habíamos dicho, incluso en la aplicación que vimos de Bell y Verbeek, sobre el impacto de la sindicalización en la desigualdad salarial. Obviamente controlamos por los efectos macroeconómicos. El tiempo recoge parte de los efectos macroeconómicos. La tasa de desempleo también capta algunos factores macroeconómicos. Y después también incluimos lo que es el efecto por corte, ¿sí? O sea, acá también parametrizamos las diferencias, ya sea en el salario promedio para cada uno de los grupos o cortes que definimos, ¿sí? Porque obviamente ahí aparece año de nacimiento como criterio de base. Tengan en cuenta que siempre para definir cortes se suele usar año de nacimiento, porque año de nacimiento es una variable exógena, ¿eh? Así que en ese sentido suele ser así. También suele haber a veces cortes por sexo, por ejemplo, o quizás por nivel de escolaridad formal alcanzado o por otra característica. Quizás para un panel sintético, en el caso de firmas, podría ser también la rama de actividad, ¿sí? Así que ahí puede variar, ¿sí? Bueno, y después todo lo demás, lo mismo, digamos, ¿no? La edad promedio de la corte, puede ser la proporción de mujeres en la corte, y si es una corte de varones y otra corte de mujeres va a ser una variable binaria, así que eso va a depender de cómo uno lo define. El salario horario promedio de la corte, la tasa de desempleo, que acá varía para cada aglomerado, pero no para la corte, porque sería un efecto macro, ¿sí? Que aplica sobre todo a la corte. Los años de escolaridad formal, promedio de la corte, y así sucesivamente, ¿sí? Así que bueno, ese sería un poco el diseño, ¿no? Así que todo lo que van a encontrar acá tiene que ver con eso. Variables regionales van a ser controles. Por ejemplo, acá la proporción de mujeres en esta corte del aglomerado Gran La Plata, nacidos entre 1983 y 1987, en promedio tienen 21 años en el año 2005. ¿Sí? Así que eso es lo que tenemos para esto. La tasa de desempleo de ese aglomerado en 2005, tasa de desempleo 12% más o menos, 11.8. Años de escolaridad formal promedio 11.7 y así sucesivamente. Esta corte fue generada con 157 observaciones reales, ¿sí? O sea, cada corte sintética utiliza determinada cantidad de observaciones reales, en este caso 157. Por ejemplo, acá también puedo hacer una distribución de frecuencias de esta variable n y tengo, por ejemplo, que de todas las cortes sintéticas que generamos, que son, perdón, las observaciones sintéticas generadas, que son 4.380, por ejemplo, con menos de 100 observaciones fueron generadas aproximadamente un 11%. O sea, muchas veces cuando se estima el modelo para datos por cortes, para pseudopaneles, uno suele truncar muchas veces observaciones sintéticas que fueron generadas con menos de tantas observaciones. Muchas veces 100 u otro criterio, eso también se puede hacer. Pero, por ejemplo, algunas observaciones sintéticas fueron generadas con más de 1.000 observaciones. Pocas, pero con más de 1.000. ¿Sí? Así que, en promedio, si hacemos el N, en promedio se utilizaron
250 observaciones reales para generar las observaciones sintéticas. ¿Sí? Así que ese sería como el promedio. ¿Sí? Sí. Sí, sexo. Sexo. La interpretación, No, sí. claro, ahí sí, tenés que ponderarla por la importancia, aporte. ¿Cómo te pega? Por ejemplo, en los 70 teníamos mucha menos participación femenina Sí, que en los 2000. claro. Está bien, igual ojo que esto es 96 en adelante. Ah, ok. Así que en ese caso no lo podemos hacer directamente, claro. Ya, pero para lo que vos decís, en ese caso, obviamente no tenemos datos, digamos, ¿no? Para hacerlo hacia más atrás. O sea, EPH creo que está desde los 80, pero aglomerado Gran Buenos Aires, ¿sí? Así que, pero sí, a ver, es un factor a tener en cuenta, obviamente, ¿sí? Entonces me ocurrió cantidad de hijos, pero cantidad de hijos también, promedio Claro. general. Acá no lo incluí, pero sí es más difícil ahí ya, porque además ten en cuenta que sería, claro, pero vos tenés de todo acá, tenés jefes, o sea, tenés el jefe, el cónyuge, puede haber hijos trabajando, o sea, en realidad es muy difícil identificar la cantidad de hijos promedio o sea, la cantidad de hijos promedio del hogar se puede, pero ya cuando lo querés asignar a un sujeto es más difícil, asignarlo a una corte es mucho más difícil. ¿Sí? Que no lo vas a poder hacer. Presumo que no. Bien, con respecto al código, yo acá tengo dos códigos que quiero mostrar. Una es esta, que es la fusión microdatos desde 1996 hasta 2014. Esto está bueno, se puede vincular. Yo acá tengo los microdatos en la computadora, lo puedo vincular, pero acá hago varias cosas, ¿sí? Primero, genero las bases, ¿no? Porque claro, en el diseño 96, 2001, 2002 tenemos las dos ondas, digamos, ¿no? Mayo-octubre. ¿Sí? Históricamente era la onda mayo-octubre. ¿Sí? Esto era hasta 2001. Y después tenemos la FH continua, ¿sí? Desde 2002, diría 2003 en adelante. ¿Sí? Así que y acá tenemos 4 mediciones por año, ¿no? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer y cuarto. ¿Sí? A ver, yo acá no fui demasiado riguroso, obviamente hay un esquema de rotación, ¿sí? Yo agarro, meto a todos en la bolsa, se repiten los que se tienen que repetir dentro de un mismo año, saco promedio, no importa. ¿Sí? Digo, después uno si quiere ser más fino, lo hacen, ¿sí? Pero ya es mucho más tedioso. Yo acá simplemente lo que hago con este código atiendo otras cosas. Si hay cambios metodológicos en el EPH, ¿sí? Entre las ondas de la década del 90 y de los últimos 20 años, nombre de variables que cambiaron, estado, sabemos que es la condición de actividad, esto fue siempre así en todos los microdatos del EPH, pero por ejemplo aglomerado, en la década del 90 era aglorreal, ¿sí? Ahora es aglomerado, edad, sexo, H12, H13, ahora es H04, H06. Bueno, hay cambios, ¿sí? Lo mismo, P56, P58, que son las variables de escolaridad formal. P21 sigue siendo el mismo, salario, la ocupación principal. P15P, que es las horas total trabajadas en la ocupación principal, es P47T o P47. No, PP13-J ahora en el EPH actual. Bueno, hay toda una cuestión acá de renombrar variables, ¿sí? Armar una base anual, ¿sí? Para cada año. Bueno, yo lo que hago acá es eso, o sea, lo que hago es utilizo, por ejemplo, las bases individuales, ¿sí? Desde el 96 hasta el 2002, después desde el 2003, que es la EPH continua, hago toda una fusión, ¿sí? O sea, lo que termino generando acá es todo un conjunto de bases anuales desde 1996 hasta 2014, ¿sí? Y esas bases anuales, ¿qué hacen? Levantan todos los microdatos de cada año que hay, ¿no? En el 96 tengo 2 ondas, lo mismo hasta el 2001 tengo 2 ondas, las sumo, digamos, ¿no? Llevo todas a una única base anual y lo mismo hago para la frecuencia trimestral, ¿sí? Levanto los 4 trimestres cada año y después hago la segmentación que tengo que hacer. O sea, este código hace eso, lo tienen disponible, sobre todo porque está el tema este del cambio metodológico, ¿no? El diseño de registros es diferente. Y después, por otro lado, está este do file, que es particularmente el diseño,
¿sí? Que veíamos recién, 10 cortes de nacimiento con intervalo de 5 años. Acá levanto cada una de las bases, ¿sí? Desde 1996 en adelante, armo un bucle, ¿sí? Para hacer esto. Y bueno, y empiezo a generar todas las variables. Particularmente genero estas 10 variables, que son los 10 grupos y las cohortes. Uno después hay que programarlo, digamos, ¿no? Si modifican la definición de la cohorte de nacidos en determinados años, van a modificar acá en los filtros la edad, ¿sí? 8 más subíndice I, que va a tomar subíndice de arriba. Bueno, me arma todo eso que vieron en la base de datos. Y una vez que tenemos las cohortes y tenemos el año, puedo hacer las agregaciones para calcular los promedios, ¿no? Porque hay que promediar. Así que acá, esto que está acá es, por ejemplo, by ID y by cohorte. Bueno, acá hago las agregaciones. Así que acá me hace las agregaciones. Acá en realidad hace la agregación. Por ejemplo, en la línea 70 utiliza el comando collapse, que es un comando para agregar datos, ¿sí? Y me hace la agregación de la variable edad, de la variable sexo, del salario, de la tasa de desempleo. Y acá agrego por año, por ID y por cohorte, ¿sí? El ID tiene que ver con la dimensión regional, la cohorte son las 10 cohortes. O sea, en cada región tengo 10 cohortes distintas, ¿sí? En cada año tengo todas las regiones y en cada región tengo 10 cohortes. Así que sería 10 por la cantidad total de regiones por la cantidad total de años. Eso me da la cantidad total de observaciones, ¿sí? Menos lo que hay que pelar en las colas de la distribución porque es desbalanceado el diseño. Así que acá la corrección la hago acá, ¿sí? Bueno, es para verlo esto, para que no lo voy a hacer ahora, pero hace todo esto, genera después todo esto que está acá. Digo, uno puede después descargarse los microdatos, pero por ejemplo los microdatos son estos, ¿no? Acá les quiero mostrar los microdatos que yo uso, estos que están acá, todos estos, ¿no? O sea, acá tenemos, fíjense, desde 1996, esta es la onda mayo y es la onda octubre, ¿sí? Desde el 96 hasta el 2002, esto se descarga de la página de INDEC, ¿sí? Yo le cambié el nombre, ¿sí? Porque obviamente antes INDEC publicaba cada aglomerado, ¿sí? Los Excels. Había en una época publicaba el DTA de cada aglomerado, ahora no sé si está. Bueno, yo me tomé el trabajo de sumarlos todos y ponerlos en una única base. Después lo renombré como individual. Pero después, desde 2004 o 2013 en adelante, acá tenemos la frecuencia trimestral, ¿no? T1 2004, creo que 2003 arranca recién en T3. Así, a ver, o en T2, quiero ver. No, en T3. ¿Sí? 2003 arranca en T3. ¿Pero Sí. por qué? Porque se saltearon. Se saltearon. Sí, se saltearon. Así que sí, esto arrancó. La EPH continuo arranca en el año 2003. Y bueno, por lo que veo acá, es recién en el tercer trimestre. En el segundo trimestre no hay diseño, ¿sí? Así que esto arranca recién en el tercero. Así que bueno, 2004 ya está completo todo. Pero 2003 tenés T3 y T4. Pero ¿sí? si faltan esas observaciones, no altera los resultados. Va a alterar. Cuando calculas el promedio, va a calcular el promedio con los últimos 2 trimestres, con el segundo semestre. ¿Sí? Sí, lo altera. Pero es poco significante. Ya es poco significante. Sí, la verdad que. O sea, en el momento en que lo hice, no me preocupó porque no había dato directamente. Así que si hubiese dato, me preocuparía omitirlo. Pero al no haber dato, ya ahí, de vuelta, lo usamos a modo de ejemplo. Pero sí, tal cual. Igual, ahora déjame ver porque puede que en la de mayo acá está, tenés 2003 mayo, ¿sí? Así que de última yo acá metí en 2003, junté todo, metí la onda que tenía para mayo y los 2 trimestres que tenía para el segundo semestre de 2003, ¿sí? Así que eso, ahí se responde la pregunta. Sí, te faltan datos, no lo tenés espaciados de la misma manera, pero bueno, es lo que hay. Ya tengo una bolsa para el primer semestre en mayo, medida en mayo, y tengo otra bolsa en el segundo semestre, medida en T3 y T4. Así que de ahí sale un promedio para el año, ¿sí? Así que bueno, esa es la cuestión. Así que esto agarra todas estas ondas y después construye lo que serían las bases anuales para generar lo otro, ¿sí? Bien, y con respecto al código, acá por ejemplo está
este código, hay un do file, ¿sí? Lo que sería, por ejemplo, la curva salarial estática, ¿sí? Acá hay un código que me arma todo esto. Esto sí lo vamos a linkear ahora para correrlo. Si acá hay una estimación de lo que sería la curva salarial estática, donde vinculamos la transformación logarítmica del salario por hora de trabajo, recordemos que es el salario promedio para la corte, con la transformación logarítmica de la tasa de desempleo, y después incluimos algunos controles a modo ilustrativo, ¿sí? El sexo, los años de escolaridad formal, las variables macrotemporales, las variables DAMI regionales, y después, por otro lado, también los controles por corte, ¿sí? Que eso también va. Y acá le había puesto un filtro para considerar únicamente cortes generadas con más de 100 observaciones reales, ¿sí? Para excluir potenciales atípicos o errores de medida, digamos, ¿no? Que se pueden generar producto de promediar con pocas observaciones, ¿sí? Así que esto sí lo puedo vincular, y lo voy a vincular ahora. Voy a directamente abrir esto, me voy a quedar con esta parte. Así que acá me voy a quedar con este de acá. Así. Y esto lo voy a vincular con el do para producir, perdón, acá. Bien, esto lo voy a sacar, hay cosas que lo voy a sacar así no me confunde. Así que bien, este que está acá, a ver, vamos a poner acá, pseudo paneles. Bien, vamos a cortarlo justo donde acá lo vamos a cortar. Bien, perfecto. Bueno, acá debería generarse. Vamos a ver si se genera. No se generó. Bueno, puede fallar. Label not allowed. Perfecto. Pues se arregla. Ya va, ¿eh? Acá, este es bar label. Vamos de vuelta. Bien, ahora sí. Voy a correr de vuelta para que entre todo en una misma. Bueno, para que entre todo. Uy, no. Uy, bueno. Bueno, se me corrió la ventana. Ok, bueno, esto es lo que tengo, ¿sí? Acá lo que sería la elasticidad del salario con respecto a la tasa de desempleo, negativo 0.05, que esto es lo que da. Después el retorno anual a la escolaridad, aproximadamente 15% anual. Después acá están las variables macro, ¿sí? Porque justamente, fíjense que la base es el 96, el 97 en realidad. El año 97 es el año base. Bueno, las variables macro cualitativas, 98, 99, 2000, 2001, 2002, tenemos caída en el salario, ¿sí? Eran años de recesión, ¿sí? Hasta el 2002 tuvimos caída en el nivel de actividad. Así que acá el salario cae, ¿sí? Año a año, y a partir del 2003, bueno, empieza a crecer, ¿sí? Después ya empieza a recoger otros efectos de mayor inflación, pero bueno, hasta 2012 tenemos efectos macro positivos, desde 98 en adelante a 2012 efectos macro negativos, diferencias por región y efecto corte, ¿sí? Acá efecto corte. La corte 1 es la corte más joven, la corte más alta es la más antigua, digamos, ¿no? Así que acá hay varios diseños. Este era el caso de 7 cortes. Bueno, pero después había otro caso de más cortes, creo que eran 10 cortes. Y la corte 1 es la La base, claro. La corte 1, que es la más joven, es la base. Digo, ahí que vemos que el salario promedio de la corte más joven es más bajo, como es de esperarse, ¿sí? En relación al resto de las cortes. Así que por eso el efecto corte es positivo, ¿sí? Así que bueno, nada, esta es una de las estimaciones. Después está también lo que sería la otra especificación, que es la curva salarial dinámica, ¿sí? Donde acá lo que se hace básicamente incorpora la estructura autorregresiva, ¿sí? Acá se incluye, por ejemplo, lo que sería el log del salario en T-1. Esto lo voy a escribir, después, bueno, lo van a estimar. Con los códigos ya lo tienen.
pueden estimar. Si quieren rearmar el pseudo panel, descargan más microdatos. Lo voy a subir a un WeTransfer si quieren y les mando todas las bases. No sé cuánto pesa, pero las subo y las tienen, es más fácil. Y ustedes se descargan desde 2015 en adelante y ya están. Lo resuelven. Pero a ver, la curva salarial dinámica sería, idealmente es así, ¿no? Tendríamos un modelo para datos de panel. En este caso, tenemos beta 0 más beta 1. En este caso, transformación logarítmica de lo que sería el salario de 10º sujeto entre -1. En este caso, incluimos el parámetro lambda para lo que sería la transformación logarítmica de la tasa de desempleo, lo vamos a poner como U, pero este obedece a la región R en el año T. Y después, por otro lado, podemos definir controles, ¿no? En este caso, el control X sub IT. Acá tenemos un vector de parámetros delta. Algunos de los controles, esto pongámoslo vector delta 1 y después podemos incluir otro conjunto de variables z que no varían en el tiempo, pero que solo varían en el corte transversal. Esto sería, por ejemplo, un vector delta 2. Y acá, bueno, epsilon sub IT, lo mismo, digamos, ¿no? Donde epsilon sub IT puede haber efecto fijo, ¿sí? Y troque idiosincrático, así que la lógica sería más o menos esto. ¿Bien? Entonces, la curva salarial dinámica es el caso donde el parámetro beta 1 cae en el intervalo 0,1, sería la curva salarial dinámica. Después, la curva salarial estática sería para el caso donde vale la restricción de exclusión, beta 1 igual a 0, curva salarial estática. Y después la curva de Phillips sería el caso donde beta 1 es igual a 1, el caso de raíz unitaria, porque bueno, si beta 1 es igual a 1, lo que vamos a tener es la relación entre la diferencia finita de la transformación logarítmica salario de 10º sujeto en T. Esto sería aproximadamente la inflación salarial, ¿sí? La inflación salarial, y esto lo correlacionamos con lo que sería la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, la curva de Phillips es la relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, mientras que la curva de salarios es la relación entre el nivel salarial y la tasa de desempleo, ¿no? Así que esa sería la diferencia en un caso y en otro. Así que en general la curva de Phillips uno lo puede estimar a partir de datos macroeconómicos, de lo que se suele hacer, pero bueno, a partir del uso de datos de panel, incluso pseudopaneles, se podría hacer una aproximación, más allá de que no sea relevante desde el punto de vista empírico los resultados, como van a ver cuando estimen la ecuación. Así que ahí no hay nada, básicamente. Así que esto es para... ¿No se acuerdan? ¿Sí? Así que esta sería... ¿Sí? Bien, acá hay un paper que también compartí con ustedes, que lo pueden replicar como ejercicio. O sea, está el ejercicio para hacer, lo voy a incluir en el trabajo final, una parte, pero también tienen... acá quiero mostrarles escritorio, codos, paneles. El paper, ¿dónde está el paper? La curva de salarios, ¿sí? Entonces, en este paper, bueno, si quieren copien, ahora lo vemos el paper, pero es un paper para leer, muy fácil de leer, ¿sí? Muy fácil de leer porque es cortito, ¿sí? Hay mucho escrito sobre curva salarial, se puede ver, trabajos de Blanchflower y Oswald, ¿sí? Que estiman una elasticidad del salario con respecto a la tasa de desempleo de 0,1 negativo, ¿sí? O sea, por cada punto porcentual que sube la tasa de desempleo, cae el salario promedio 0,1%, ¿sí? Así que esto es una estimación, acá daba un poco más chico, pero estaba dando negativo. Así que acá presenta lo que sería el modelo para pseudopaneles, ¿sí? Así que acá estaría la especificación.
Fíjense, este sería el log del salario, lo que sería de la cohorte en la región R en el año T, lo cual acá tenemos efecto cohorte, que sería como esa heterogeneidad inobservable, que a diferencia de la heterogeneidad inobservable, el efecto cohorte varía en el tiempo. Sí, esa es una diferencia porque la composición de los grupos es distinta, ¿no? En cada momento del tiempo no son los mismos sujetos, son otros que se van renovando, ¿sí? Delta sub T serían las dummies macro, ¿sí? Los efectos macro. D sub R son las dummies regionales. Beta es la elasticidad del salario con respecto a la tasa de desempleo. Y después acá tenemos controles, ¿sí? Lo mismo, choques idiosincráticos que afectan a la cohorte, a la región y al tiempo, ¿sí? Tenemos las tres dimensiones. Así que bueno, acá es más o menos un poco la misma especificación que comentamos acá, así que acá hay algunas, es cortito para leerlo. Acá hace también qué es cómo arma el pseudopanel. Acá utiliza estos tres periodos, 1984, 1989 y 1994, tres quinquenios, ¿sí? Que utiliza el diseño y acá hace la estimación within, o se aplica el estimado del intragrupo, ¿sí? Que sería este que vimos en clase, para estimar esa elasticidad del salario con respecto a la tasa de desempleo. Acá formula lo que sería el modelo estático, ¿sí? Para la curva de salario, no plantea el modelo dinámico. Así que acá da una elasticidad mucho más alta de lo que comúnmente aparece en la literatura, que esto está más cerca de menos 0,2 que de menos 0,1. ¿Sí? En algunos casos incluye las dummies regionales, en otros casos no. ¿Sí? Y después fíjense que el tamaño de muestra, ¿no? Como son pseudopaneles, fíjense que son pocas observaciones. ¿Está bien? Así que eso es un poco la característica que tiene esto. Y después, por otro lado, hacen algunas estimaciones también para grupos de sujetos o de cortes con características específicas, jóvenes, menores de 35 años, personas entre 35 y 50 años y personas de mayores de 50 años. O sea, acá básicamente lo que trata de identificar son no linealidades en la relación entre el salario y la tasa de desempleo, como que los choques macroeconómicos que afectan a la tasa de desempleo tienen mayor impacto en los jóvenes que en las personas entre 35 y 50 años y que en las personas mayores de 50. ¿Sí? Así que un poco lo que trata de buscar son no linealidades en los choques macroeconómicos que afectan a la tasa de desempleo y que tienen impacto no lineal en el salario. ¿Sí? Así que es más que nada para eso, para lo que arma el diseño. Creo que ahí termina, no hay mucho más. Pero, Bueno, ¿de qué país son los hogares que están estudiando? esto es Japón. Japón. ¿En Japón no hay tampoco datos de panel reales? No sé. Puede que debe haber. Yo me imagino que debe haber. Pregunto por curiosidad, ¿es común construir pseudopaneles como este incluso en los países donde paneles reales existen? No es común. O sea, donde hay paneles reales, siempre la mejor opción es usar paneles reales. ¿Sí? Hay que ver también si esos paneles reales tienen suficiente longitud en el tiempo, ¿no? Porque puede ser un panel real, puede ser un seguimiento sistemático de un mismo sujeto, pero quizás a lo largo de 3 o 4 años. ¿Sí? Lo cual para un estudio de este tipo, donde vos querés captar dinámica, quizás 3 y 4 años no es suficiente. ¿Sí? Había que ver. Así que, sí, la respuesta es sí y no, depende, ¿no? Obviamente depende. Pero, por ejemplo, para las aplicaciones de movilidad, de ingresos intrageneracional, idealmente se utilizan datos de sistemas de registros administrativos, ¿sí? Así que en países desarrollados donde hay registros administrativos y donde no tenés las tasas de informalidad laboral que hay acá, podés hacerlo con paneles reales, ¿sí? Así que... Sería sin depender de una encuesta, o sea, que no tenés... Exacto, no es una encuesta, es como si fuese la FIP, donde vos tenés todo el historial laboral del sujeto y sabés qué es lo que le ha ocurrido a ese sujeto en los últimos 20 años. ¿Y han habido intentos de armar paneles acá en Argentina? Desconozco, la verdad que no creo. O sea, por lo menos no basados en individuos, digamos. No, INDEC nunca hizo un diseño de ese tipo, no conozco proyectos que se hayan hecho. El esquema de rotación tiene esa limitación. Hay muchos trabajos de Roxana Mauricio donde hace un pool de paneles de 2 periodos, que eso es lo que podés hacer con los microdatos del EPH. O sea, 2 periodos está bien y podés armar un pool de panel de 2 periodos, eso sí.
Creo que Roxana Mauricio usó algunas cosas para ver informalidad laboral, ¿sí? En ese pool de paneles. Pero no, en Argentina poco trabajo de panel. Incluso también para firmas, ¿no? O sea, no solo acá estamos hablando de individuos, pero también hay paneles para microfirmas, tampoco hay, digamos, ¿no? Así que bueno, no, la verdad que no. Bien, y después otra aplicación, que esto, yendo allá ahora a la movilidad de ingresos, acá también les había mostrado, creo, la otra vez un paper, working paper, que creo que ya está la versión paper, de lo que es esto, ¿no? La movilidad social intrageneracional. Esto está hecho para Uruguay, pero utiliza también la misma metodología, ¿sí? La misma metodología. Acá, por ejemplo, construye lo que sería el pseudopanel. Acá utiliza datos de Uruguay desde el año 82, ¿sí? Hasta el año 2010. Todo basado en los microdatos, ¿sí? De lo que sería la EPH de Uruguay para, bueno, la ciudad de Montevideo y para el resto de los departamentos de Uruguay. Así que acá también plantea lo que sería la movilidad de ingresos intrageneracional a partir de la correlación entre ingresos presentes e ingresos pasados. Esta sería la estructura de panel, esta sería la medida de movilidad no condicional y esta sería la medida de movilidad condicional, simplemente el uso de controles, ¿no? Para medir la movilidad. Y después lo mismo, digamos, ¿no? O sea, al no haber paneles reales, lo que hacen, aplican esta metodología que en realidad es propuesta por Deaton, ¿sí? En el año 85 hay un libro de Deaton del año 85 que es de encuesta, no sé si lo conocen, publicado por el Banco Mundial, un muy buen libro. Creo que es análisis de los datos de hogares, de encuestas de hogares, ¿sí? O la estructura de los datos de encuestas de hogares, bueno, algo así, donde ahí presenta lo que sería esta metodología. También hay un paper de Deaton sobre modelos para pseudopaneles. Así que bueno, acá lo mismo, digamos, ¿no? Lo que hablábamos acá, se generan observaciones sintéticas obtenidas a partir del promedio, ¿sí? De datos reales estratificadas por cortes, digamos, ¿no? Y se utiliza obviamente lo que es el corte transversal, digamos, ¿no? Para distintos momentos del tiempo hacemos uso de corte transversal. Acá obviamente las características para definir a las cortes es año de nacimiento, la primera característica, pero después se pueden combinar también con el sexo y con el lugar de residencia, nivel de escolaridad formal alcanzado o quizás alguna otra característica del hogar que pueda ser de interés. Eso ya va a depender del objeto de estudio, digamos, ¿no? Pero bueno, acá plantea distintas formas de medir movilidad de ingresos para grupos específicos. Por ejemplo, acá define una variable cualitativa, ¿sí? Toma valor 1 para hogares donde el jefe es mujer, valor 0 para hogares donde el jefe es varón, ¿sí? Y donde la movilidad de ingresos es distinta, ¿no? En hogares donde el jefe es mujer y hogares donde el jefe es varón, lo cual acá presenta el típico modelito con interacciones, ¿no? Sería un proceso autorregresivo en el cual se introduce una interacción entre la variable cualitativa y el componente autorregresivo. Si f vale 1, la movilidad va a ser beta 1 más beta 2 para el grupo de hogares donde el jefe es mujer, y donde el grupo de hogares donde el jefe es varón, f vale 0, lo cual la movilidad es beta 1. ¿Sí? Así que hay grupos específicos, ¿sí? Así que, y bueno, y hace eso. Obviamente construye el pseudopanel, acá están las cortes definidas, ¿sí? Lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, nacidos entre 1980 y 1984, nacidos entre 1920 y 1924, que esta sería la corte más vieja. Y bueno, la cantidad total de observaciones utilizadas para promediar, en promedio son estas, 1000 aproximadamente en cada una, algunas más, otras menos. Así que esa sería la característica, y después presenta resultados empíricos, ¿sí? Acá quizás para ver al final, acá presenta medidas de movilidad absoluta y relativa, ¿sí? Acá sería la elasticidad del ingreso per cápita familiar presente con respecto al ingreso per cápita familiar pasado. 0,83 sería una situación de baja movilidad. Acá cuando uno utiliza únicamente como criterio año de nacimiento para la elaboración de las cortes, cuando utiliza año de nacimiento y estatus emprendedor, porque esto está hecho para emprendedores y asalariados,
bueno, mayor es la correlación entre ingresos presentes e ingresos pasados. Así que acá, bueno, estima, ¿no? Utilizando distintas definiciones, estima el parámetro phi que nosotros presentamos acá. Pero bueno, esto es para verlo también, lo tienen disponible, así que se los comparto para que vean algunas aplicaciones del modelo. Y acá en particular, bueno, para la curva salarial, estática y dinámica, acá tienen, yo escribí esto, pero que bueno, la idea es que lo puedan extender, ¿sí? Pues, incluyendo algunos años más. Así que acá está hasta 2014, pero lo pueden extender hasta 10 años más, si quieren hacerlo, ¿sí? Así que eso estaría bueno. Ya con los códigos lo van a poder hacer. Van a tener que hacer algunas modificaciones, ¿sí? Pero bueno, para que se diviertan y hagan algo nuevo. No tan similar a lo que se suele hacer con los microdatos de la encuesta permanente de hogares. Está también el libro de Baltaji, ¿sí? Que creo que está disponible en campus. En los anexos del libro de Baltaji hay un capítulo de tópicos especiales, presenta en muy pocas páginas lo que sería esta metodología para datos de pseudopanel. Waldrich no dice nada acerca de pseudopaneles. Es raro que los libros de econometría presenten la metodología de pseudopaneles como es algo más artesanal, digamos, ¿no? Así que, pero en Baltaji lo van a encontrar como tópico especial, ¿sí? En los últimos capítulos. Creo que es anexo incluso. Y después, bueno, está el libro de Deaton, que quizás acá en la facultad esté, de la editorial del Banco Mundial. Y no sé si está escaneado. Yo particularmente no lo tengo. El libro lo tengo, pero no lo tengo escaneado. Y después hay papers, ¿sí? Pero quizás los papers ya son más matemáticos, más formales, quizás focalizan ahí en las propiedades estadísticas de los estimadores. Después, otra cosa que también subí, que es un paper para esto, que es el paper de Mackenzie, que un poco describe las propiedades estadísticas de estimadores que se deducen de esta metodología. Acá hay un paper de Mackenzie del 2001. Acá presenta también. Acá pueden encontrar también más información, ejemplos, por ejemplo, acá de pseudopaneles para algunos países. Sí, generalmente son países en desarrollo, por ejemplo, acá Bolivia, Brasil, Chile, Etiopía, Ghana, Kenia, ¿sí? Y las aplicaciones Nigeria, Panamá, Perú. Bueno, acá hay algunas aplicaciones, ¿sí? Sobre pseudopaneles, así que acá tienen para verlo también. Así que bueno, para poder verlo, ¿sí? Pseudopaneles. Este es un paper y acá hay otro del 2004, que este es del Journal of Econometrics. Este creo que focaliza más en propiedades asintóticas, ¿sí? De los estimadores de modelos para datos por pseudopaneles, así que acá también tienen algunas explicaciones adicionales. Esta sería la especificación del modelo, del proceso autorregresivo que vimos recién, ¿sí? Con pseudopaneles. Fíjense acá un detalle importante, la cohorte depende del tiempo, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Porque, bueno, son distintos los sujetos que caen en cada año, digamos, ¿no? Para calcular los promedios, lo cual hay un efecto cohorte que no necesariamente es invariante a lo largo del tiempo, no necesariamente es un efecto fijo. Se lo trata como efecto fijo en la práctica cuando hay suficientes grados de libertad hacia adentro de cada una de las cohortes. Por eso es importante, ¿sí? Que no haya tantas cohortes y haya suficientes observaciones reales para poder producir las observaciones sintéticas y poder tratar al efecto cohorte como un efecto fijo. Así que esa es un poco la interpretación. Bueno, nada, eso simplemente, ¿sí? Así que no tengo más nada para agregar. Voy a compartirles un enlace para descargar todos estos microdatos, así que los voy a poner para que los puedan descargar ustedes. ¿Una pregunta? Disculpe, le hago una consulta. ¿Hay una fecha aproximada para el trabajo final, más o menos? Sí, yo la semana que viene, nos quedan 2 clases. La semana que viene voy a compartir con ustedes la consigna del trabajo final para que la podamos charlar. No sé si la semana que viene o la otra en la última clase, así que probablemente usemos parte de la semana que viene y la otra para discutir la consigna. Al final voy a dar algo de modelo de Poisson la semana próxima, así que y listo. Pero sí, la semana que viene ya la van a tener. Probablemente el tiempo sea 4 semanas para resolverlo.
Sí, yo creo que. Y el trabajo Ah, final, perfecto. El trabajo final. individual era los. Idealmente es individual, ¿sí? Así que. Pero bueno, vemos. La semana que viene vemos. Vemos de quizás lo hagamos en pareja, activamente, si alguien lo quiere trabajar en pareja. Bueno, quizás haga un poco más extenso y lo hagamos en pareja. Puede ser que lo hagamos de esa manera. Está bien. Yo creo que había dicho, ¿no? Algo de trabajar en. No me acuerdo. Creo que la primera clase, sí. Había comentado. Está bien, sí, está bien. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. O sea, el que quiera hacerlo de manera individual, lo va a poder hacer de manera individual. Voy a ver la extensión del trabajo final, probablemente amerite para que lo puedan trabajar de a dos, si quieren. Buenísimo. Era más que nada para saber eso, el tiempo que había para hacerlo. Gracias. Sí, sí, pero el tiempo 4 semanas. Yo calculo que va a ser tiempo suficiente para que lo puedan resolver. ¿Sí? Pero bueno. Porque después el siguiente trimestre, cuando lo arrancan? ¿En octubre? No tenemos una semana en el medio nomás. Está bien. Pero entre que estamos empezando uno, tenemos los finales. Claro, pero ponele que ya a lo largo, la semana que viene, contamos 4 semanas. Sí, está bien. Yo creo que van a tener paso a la par con el siguiente trimestre, pero no hay problema. Listo, chicos, gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Un saludo, buenas noches.